Hola, bienvenido a una nueva clase de Excel. El día de hoy vamos a continuar con lo visto anteriormente. Si recuerdas, la sesión pasada conocimos todos los elementos de Excel, conocimos cada pestaña de nuestro libro, vimos que la hoja de trabajo se llama libro y está compuesta por diferentes celdas. Este, Y pues vimos varias cosas muy básicas, ¿no? Hoy vamos a continuar metiéndonos más a fondo a lo que es una celda y cómo funciona. Como vimos la clase pasada, una celda es única. ¿Y a qué me refiero con que es única? A que cada celda tiene su propio nombre, por así decirlo. Vimos que las celdas las podemos distinguir con esta especie de coordenadas que se establece a base de las filas y las columnas, que en este caso están representadas por letras y números. Entonces, cada celda tiene su referencia. En este caso, estamos viendo la celda C7, porque está en la columna C y en la fila 7, ¿no? Y pues bueno, vimos que aquí podemos buscar cualquier celda, no se piensa en la F10. Nos manda directo al F10. Entonces es una buena forma de buscar las celdas. Ahora, las celdas, como te mencioné anteriormente, funcionan para escribir. Puedes escribir palabras y números, ¿no? Pero debes saber que las celdas son muy útiles para usar números. ¿Por qué? Porque a los números les puedes aplicar fórmulas. Como te había platicado, Excel es una calculadora gigantesca, una hoja de cálculo en la que puedes hacer operaciones, puedes calcular, hacer cálculos, puedes graficar. Entonces, los números son muy importantes en Excel y las celdas te ayudan a realizar todas estas operaciones de una manera más fácil. Existen millones de fórmulas que van desde las más simples como la suma, la resta, la multiplicación, la división, el promedio, pero también existen fórmulas más complejas como fórmulas financieras para sacar tasas, fórmulas estadísticas para calcular la varianza, la media, etcétera. Estas fórmulas están construidas a base de códigos o una serie de simbología que hace que las fórmulas funcionen de una manera. Te voy a explicar esto muy fácil. Existen operadores lógicos bueno, se le llama operador lógico a los símbolos que utilizas comúnmente en las matemáticas. ¿Cuáles son estos? Pues el símbolo de más, que es el de la suma, el símbolo de menos. En Excel el símbolo de multiplicación se representa con el asterisco y el símbolo de división se representa con la diagonal. Esos son los operadores lógicos básicos, pero también existen, por ejemplo, los paréntesis, que esto únicamente nos hace saber que existe jerarquía dentro de las operaciones. Es mucho rollo si nada más te lo explico hablado, entonces vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Vamos a poner aquí un par de números. Ok, aquí vamos a calcular la suma, aquí la resta, perdón, la resta, multiplicación y aquí la división. Vamos a quitar estos números, vamos a poner unos más interesantes para que no sea más divertido. Entonces, es importante que sepas que
en cada celda hay un número diferente, entonces esa celda va a estar asociada directamente con el número que está escrito en él. Entonces, para comenzar a hacer nuestras operaciones y fórmulas, lo primero que tenemos que hacer es poner el signo de igual. Siempre, siempre, siempre que quieras realizar una operación en Excel, debes poner el símbolo de igual para comenzar a hacer tus operaciones. Ok, entonces, la celda B4 tiene el número 10 y la celda B5 tiene el número 5. Entonces, como te digo que los números están directamente asociados a los valores que contienen, si yo selecciono la celda B4 y como estamos buscando hacer una suma, pongo el símbolo de más y luego selecciono la celda B5, puedes observar que aquí se está sumando la celda B4 más B5. Es fácil saber que esto nos va a dar 15, ¿no? Y justamente eso es lo que hace Excel. Te hace la operación de las celdas basándose en los valores que tiene dentro. Entonces, habíamos quedado que los símbolos de las operaciones son estos, ¿no? Ay, aquí escribí divisiones, perdón, división. Vamos a hacer un poquito más grande esta celda porque la palabra multiplicación es muy grande. Entonces, pues vamos a realizar estas operaciones con estos números. Y pues si te das cuenta es muy sencillo, nada más tienes que seleccionar las celdas y poner el símbolo que corresponde, ¿no? Pero, a ver, ¿qué haría si te digo que quiero que multipliques estos dos números y el resultado de la multiplicación le sumes 2? Ok, pues tú pensarías, ¿no? Multiplica 5 y 10 y el resultado le sumas 2. Pues podemos hacer esto, ¿no? Igual y multiplicamos nuestros dos valores. Y ahora le vamos a sumar 2, ¿no? Pues en una celda aparte podrías poner el igual, seleccionas este y le sumas 2. Pero ¿qué pasaría si te dijera que puedes realizar esa operación en una sola celda sin la necesidad de hacer dos operaciones diferentes y ocupar más celdas? Digo, no tiene nada de malo, sigue siendo correcto, pero pues llega un punto en el que hay tantas operaciones dentro de tu Excel que si dejas los números ahí, este, pues puede ser que te confundas, que no sepas de dónde salieron, etcétera. Entonces, para ahorrarte hacer la operación dos veces, vamos a ocupar lo que se llama jerarquía de operación. Y es aquí donde vamos a introducir cómo funcionan los paréntesis. Ok, los paréntesis se ocupan justamente como su nombre lo dice para establecer una jerarquía, es decir, qué operación se hace primero. Aquí yo te dije que multiplique 5 y 10 y al resultado le sumes 2. Entonces lo primero que te pido es que multipliques 5 y 10, ¿no? Como la jerarquía te dice que eso es lo primero que debes hacer, es lo que irá dentro de los paréntesis. Entonces vamos a multiplicar el 5 por el 10. Y si te fijas, aquí adentro de los paréntesis está haciendo la operación. Y a ese paréntesis
le podemos añadir la otra operación que te estoy pidiendo, que es que le sumes 2. Es decir, estamos haciendo justamente lo que hicimos acá arriba, pero en una sola celda para ahorrarnos espacio, tiempo y para ser un poco más organizados. Entonces, si te fijas, nos dio exactamente el mismo resultado aquí que aquí y nos ahorramos una celda de trabajo. Entonces, las fórmulas se basan justamente en todos estos símbolos, en las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Y muchas fórmulas tienen más de una operación, por ejemplo, el promedio, que es sumar todos tus valores y luego dividirlos entre el número de valores que tienes. Estás ocupando dos operaciones, la suma y la división. Entonces, es una operación parecida a esta. Entonces, las fórmulas están basadas en los símbolos básicos y en la jerarquía de operaciones. Vamos a poner un ejemplo de cómo usar una fórmula. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Vamos a comenzar con operaciones básicas. Piensa, por ejemplo, en que tienes, no sé, estos números. Entonces tú quieres sumarlos. Te piden que sumes todos estos números. Bueno, pues basándote en lo que ya te enseñé, pues lo que tú harías sería justamente ir seleccionando uno por uno. Y obviamente es muy tedioso y aburrido estar seleccionando todo esto, ¿no? Digo, nos da el resultado perfectamente correcto, pero pues es muy tardado. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una fórmula que hace que esto sea de lo más sencillo? Poner igual no solamente sirve para ir seleccionando celdas y realizar operaciones. Podemos poner, escribir un comando que va a representar una fórmula. Por ejemplo, aquí ya escribí suma y la suma es una fórmula que está basada justamente en lo que ya te enseñé de ir sumando celdas. Entonces, si seleccionamos suma seguida de un paréntesis, mira, nos está diciendo que pongamos un número 1, un número 2, o sea que vayamos poniendo dentro de los paréntesis todos los números que queramos sumar. Podemos hacer esto poniendo las comas. Y digo, también es un poco tedioso, ¿no? Cerramos paréntesis y nos da la suma. Ya fue mucho más sencillo que andar sumando uno por uno, ¿no? Digo, también nos tardamos un poco, pero ¿qué pasaría si te dijera que todavía lo puedes hacer más rápido? Con la misma fórmula. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todos estos números, cerramos paréntesis y listo. Llegamos al mismo resultado y lo hicimos en menos de 2 segundos. Cuando aquí perdimos mucho tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de una fórmula. Existen demasiadas para todo tipo de cosas, pero esa es una de las más básicas. Y te digo, están basadas justamente en los símbolos que ya te enseñé. Excel tiene las fórmulas precargadas donde ya se encargaron de realizar justamente toda la construcción de símbolos, de restas, de multiplicación, de división. Entonces, Excel ya nos hizo la mitad del trabajo construyendo estas fórmulas solo para que nosotros las apliquemos y no tengamos que hacerlo todo manualmente. Vamos a probar otra. Por ejemplo, piensa en las calificaciones que sacabas en la escuela. Aquí tienes, perdón, esta es la materia de español, mate, ¿qué más? Inglés, geografía.
historia, música. Ay, ¿qué otras? Ciencias naturales. Ok. Sacaste todas estas calificaciones durante el mes de septiembre. Entonces, ay, perdón, calificaciones. Entonces tú quieres saber cuál fue tu promedio de, del mes de septiembre dentro de la escuela, ¿no? Como ya sabes, el promedio es como una calificación general de todo tu desempeño en el mes. O sea, tienes que tomar en cuenta todas las calificaciones del periodo para sacar tu calificación final del periodo a lo que se le llama promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? El promedio es la suma de cada una de tus calificaciones, o sea, de todo esto, divididas entre el número de calificaciones. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calificaciones. 7 calificaciones. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio manualmente o de la forma más sencilla? Pues ponemos nuestro igual, abrimos paréntesis porque estamos realizando una operación dentro de otra, que es la de la suma, y pues lo hacemos a la antigüita, uno por uno. Cerramos paréntesis porque acabamos de sumarlo y como te dije, debe estar dividido entre el número de calificaciones que son. Entonces ponemos nuestro símbolo de división y el 7, que es el total de calificaciones que tenemos. Entonces nos da que nuestro promedio fue de 9 cerraditos. Ahora, como te enseñé anteriormente, existe una fórmula que nos va a solucionar la existencia y nos va a hacer todo más fácil. ¿Qué pasaría si te digo que poniendo igual y poniendo promedio, seleccionando todo esto, cerrando paréntesis y dando enter, nos da exactamente lo mismo que hacerlo a mano? Fue mucho más rápido, llegamos al mismo resultado y obtuvimos nuestro promedio. Entonces, existen una infinidad de fórmulas que nos van a facilitar la vida en Excel y te las iré enseñando poco a poco. Digo, no todas porque no acabaríamos nunca, pero hay muchísimas. En el apartado de fórmulas puedes ver todas las fórmulas que existen, puedes ver las matemáticas y trigonométricas. Por si algún día estás realizando algo y no estás seguro de si existe una fórmula en Excel, puedes venirte a este apartado a revisar todas las que existen. Aquí hay fórmulas para fechas incluso. Aquí te aparecen las que has utilizado recientemente. Aquí están las financieras que son para sacar cambios de precio, calcular cuánto cuesta un peso comparado con el dólar, tasas, valores presentes, etcétera. Existen una infinidad de funciones. Incluso puedes realizar la tuya aquí, que bueno, eso ya es mucho más complejo, pero puedes realizar alguna fórmula tú. Y pues piensa en literalmente cualquier operación, fórmula que haya y seguro Excel la tiene. Ya se nos está acabando el tiempo, pero podemos practicar un poco más. Vamos a ver unas últimas dos fórmulas. ¿Qué pasaría si te digo que me digas cuál es tu tu mayor calificación dentro del semestre? Bueno, aquí está muy redundante y muy fácil porque son solo 7 calificaciones y basta con observar para ver que me digas cuál es la más alta, ¿no? Pero imagina que tienes un listado de 1000 números, entonces
No te vas a poner a buscar dentro de los 1000 números cuál es la calificación más alta o el número más alto. Entonces, puedes usar esta fórmula que se llama max. Seleccionamos y nos va a dar cuál es el máximo valor dentro de tu listado. Y lo mismo con la fórmula min, cuál fue el 7, ¿no? Entonces, te digo, aquí es muy sencillo porque son solo 7 números, me lo podrías decir sin la necesidad de hacer estos cálculos, pero puede haber una lista gigantesca y no te vas a poner a buscar ahí. Entonces, como puedes observar, las fórmulas nos optimizan el tiempo, nos hacen ser más ordenados, llegar al resultado correcto de manera más rápida. Y a lo largo de este curso iremos viendo más cómo aplicarlas y pues cómo facilitarte la vida en Excel. Digo, ya aprendimos a realizar operaciones manualmente con los símbolos de más, menos, multiplicación y división, bueno, asterisco y diagonal, y también aprendimos a realizarlos con fórmulas. Entonces, practica las fórmulas, conoce el Excel, métete adentro, te escribe, suma, resta, juega con las celdas, es la mejor forma de ir conociendo tu libro. Y nos vemos la próxima semana con otro nuevo video y otra nueva sesión. Muchas gracias, hasta la próxima.